Bien merecido. Compañeros, disculpen, este es el link correcto. Sí, pero no ha empezado el link. Ay, muchísimas gracias, Gaby. Gusto saludarte. Gracias igualmente. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón ahí la tardanza, me atrasé por cosas de trabajo. Ahí les dije a Lourdes de que les comunicara que a las 6 de la tarde íbamos a tener la clase el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Por el tema de tiempo, que ahorita se nos fue media hora, quité algunos temas de la presentación del día de hoy para incorporarlos en la clase de la otra semana. Eh, Estaba viendo de que nos quedan tres clases, cuatro en realidad, pero sin contar el día de la actividad, serían tres clases y terminamos el contenido. Entonces hoy vamos a empezar a ver el tema de la reforma agraria. Ese lo voy a cubrir el día de hoy y termino con el tema, primero Dios, la otra clase, el día lunes. De ahí ya vamos a ver el tema de la legislación y con eso terminamos el tema agrario para iniciar ya la última unidad de su examen final con el tema de derecho ambiental. Entonces, si nos da tiempo,
vamos a dejar un pequeño espacio, espero que me dé tiempo para platicar cómo van con el tema de la tarea, si tienen alguna duda o algún inconveniente o algún avance, ¿verdad? Para que platiquemos y nos vayamos organizando ahí con tiempo. Bueno, ven mi presentación. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces en la clase pasada del día lunes platicamos acerca de todas las normas jurídicas que nacieron después de la revolución del 20 de octubre de 1944, que se dio totalmente un cambio a cómo venía manejándose el régimen ubiquista. Se dio mucha más apertura al tema de la tierra, pero siempre guardando esa seguridad jurídica que se había implementado años anteriores. Digamos que esta legislación, la Constitución del 45, la Ley de la Reforma Agraria, fueron normas jurídicas que trajeron situaciones de innovación relacionado al tema agrario, pero también no dejaron por un lado las buenas acciones que se tomaron en los gobiernos anteriores. Dentro de esto era el tema de la seguridad jurídica de la tierra. Ya se había realizado un censo, se había implementado el registro de la tierra, la matrícula fiscal, etcétera, todo eso para tener un ordenamiento de la tierra. Se habían establecido caballerías máximas que se podían distribuir. Todos estos aspectos de alguna manera fueron mantenidos en la Constitución y en las normas ordinarias que regulan la materia, pero dieron cierta o quitaron cierta rigidez que impedía a las personas que realmente necesitaban obtener la tierra ser acreedores de la misma, ya que si bien es cierto, algunos aspectos como los que mencioné son positivos en el tema de la tierra, porque da esa seguridad jurídica al propietario o poseedor o usufructuario de la misma. Recordemos que antes de la revolución, todas estas disposiciones o candados que se ponían era para favorecer a los latifundios, ¿sí? O los latifundistas, que el mayor latifundio en ese entonces era la UFCO. No eran con miras a beneficiar a las personas con más necesidad o de más escasos recursos que tenían o necesitaban tener acceso a la tierra. Sin embargo, con el tema revolucionario, si bien como mencionaba, se dejaron algunos candados respecto a la tierra que brindan hasta el día de hoy seguridad jurídica a la misma, eh, se volcó el tema al área social, ¿sí? Se volcó el tema al área social, que es lo que precisamente regula y vela el derecho agrario, porque le quitó esos beneficios a la UFCO y demás monopolios de la tierra y ya lo fue dando a las personas que realmente lo necesitaban con esa garantía de seguridad de la tierra, ya sea como poseedores, como propietarios o usufructuarios. Sin embargo, Jacobo Arbenz, como lo platicamos, es obligado de alguna forma a renunciar a su puesto por los levantamientos que hubo en su contra. Pues hoy no son rumores, sabemos, porque el mismo Estados Unidos incluso ha pedido perdón por esta intromisión que hizo al Estado de Guatemala por diversas presiones extranjeras. El expresidente Jacobo Arbenz Guzmán deja la presidencia de la República y asume la presidencia Castillo Armas, ¿sí? Entonces, nuevamente cambia la ideología o la metodología en la que se busca gobernar al país en esos tiempos, que es a mediados de los años 50. Y nuevamente hay otras normas jurídicas que vienen a retrotraer todo lo que se había logrado con las normas de los 10 años de los gobiernos de la Revolución o de la Primavera, como se les conoce. A estas normas que vinieron a implementarse posterior al gobierno de Arbenz se les conoce como normas contrarrevolucionarias, ¿sí? Porque van en contra de lo que establecía la revolución, ¿sí? Sin embargo,
obviamente no es de que se anule el tema agrario o se elimine el tema agrario de la agenda política de ese entonces, no, porque el tema agrario, como bien sabemos, más en esos tiempos que la industrialización en Guatemala todavía no estaba tan desarrollada como se encuentra el día de hoy, era un pilar económico o era el pilar económico fundamental, el tema del trabajo de la tierra, el tema agrario. Entonces no podían obviar independientemente qué pensamiento, qué ideología o qué órdenes recibían los gobernantes en ese momento, no se podía dejar por un lado el tema agrario, porque de eso dependía la economía guatemalteca. De hecho, en estos 10 años de la primavera, del gobierno de la revolución, el gobierno de la primavera de Arévalo y de Arbenz, viniendo también, a pesar de que era un vaivén de gobiernos liberales y gobiernos conservadores, ya se había instaurado en Guatemala de cierta forma diversas normas jurídicas o diversas órdenes de carácter legal administrativo relacionado al tema de la tierra. Entonces no se podía obviar este tema porque ya era algo que se había convertido en algo fundamental en Guatemala, tanto en el área social como en el área económica. Los grandes monopolios dependían de la tierra. Las personas más necesitadas o medianos empresarios de la tierra también necesitaban de la misma. Era vital esto en Guatemala. Sí, era una actividad primaria, la más esencial. Entonces, independientemente de la ideología que el gobierno trajera consigo, relacionado propiamente al tema agrario, era imposible, a pesar de que, como lo hemos platicado desde el inicio de nuestras clases, es un derecho bastante ideologizado, porque busca el tema social, la justicia social, el bien colectivo, etcétera. Entonces, esos aspectos o esas ideas llegan un poco a reñir con otras ideas, como por ejemplo el tema del capitalismo. Sin embargo, este tema de la tierra hasta el día de hoy sigue siendo tan importante que, a pesar de tener gobiernos de derecha, gobiernos capitalistas, liberales, etcétera, conservadores, no importa de qué ideología sea, el tema agrario sigue siendo un tema vital y fundamental, ¿sí? Porque sigue alimentando y sigue produciendo tanto a grandes empresas como a pequeñas y medianas, ¿sí? Y a los agricultores a lo individual, como pequeños agricultores. Entonces es imposible realmente dejar por un lado el tema de la tierra y es por eso de que, a pesar de que son normas contrarrevolucionarias, es imposible anular la regulación de la tierra en estos momentos, ¿sí? Pero si bien es cierto, si se le pone nuevamente algunos candados y retrotrae algunas libertades relacionados a la tierra que se habían dado en los gobiernos de los 10 años de Arévalo y de Jacobo Arbenz. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a platicar acerca del Estatuto Agrario, que es el decreto 31. Ahí se acuerdan bien y se fijan bien en el tema de los números de decreto. Se van a confundir en el examen. Entonces, platicando del Estatuto Agrario, este vino a cambiar lo que se había establecido en la Ley de la Reforma Agraria, que fue una ley, recordemos, que se implementó y empezó a regir en el gobierno, en los gobiernos revolucionarios, precisamente en el gobierno de Jacobo Arbenz. Vino a cambiar, ¿sí? Lo que muchos aspectos de lo que la Ley de la Reforma Agraria de ese gobierno anterior establecía, ¿sí? Este decreto 31, el Estatuto Agrario, prohíbe nuevas expropiaciones a campesinos y evita también continuar con los procedimientos que se encontraban en trámite para otorgar un usufructo o propiedad. A los terratenientes y latifundistas a quienes se les había expropiado la tierra que no se utilizaba, se les permitía iniciar un proceso para recuperarla. Entonces, miren, aquí vemos un gallo gallina, ¿sí? Un gris, no era ni un blanco ni un negro. Esta ley era como poco a poco que implementaba otra vez prácticas anteriores que se habían dado en el régimen ubiquista, pero no la corta de tajo, ¿sí? Porque si bien es cierto, la población estaba sentida por todo lo que había pasado,
del cambio de régimen o de gobierno en el tema de ideología y la forma de hacer gobierno, de pasar a un Arbenz, pasamos a un Castillo Armas, este estatuto agrario eh, evita o frena el tema de las expropiaciones a campesinos a nivel general. Recuérdense de que había un límite en la ley de la reforma agraria en donde se podía expropiar la tierra, ¿sí? A pequeños extensiones de tierra, a pesar de que éstas no estaban siendo trabajadas, porque se entendía que no estaban siendo trabajadas porque no existía la posibilidad de trabajarlas, no se expropiaba, ¿sí? A pesar de no estar siendo trabajadas, que se llamaba tierras ociosas. Había un límite, entonces si eran pequeñas extensiones de tierra perteneciendo, teniendo un solo propietario y se determinaba que no se podían trabajar porque no habían las condiciones económicas o no, la persona no sabía cómo trabajar su tierra, esta no era expropiada, ¿sí? Era arriba de cierto número de caballerías en donde la tierra ociosa ya podía ser expropiada, ¿sí? Sin embargo, este estatuto agrario viene a detener esas expropiaciones, ¿sí? Y también pone un freno de los procedimientos que ya se habían iniciado para realizar el tema de usufructo o propiedad de la tierra expropiada. Ya. En estos momentos, en esta etapa, la tierra ya había sido expropiada y lo único que se estaba determinando es el otorgamiento del usufructo o el otorgamiento de la propiedad. Pero la expropiación ya se había realizado. A pesar de que la expropiación ya se había realizado y únicamente faltaba determinar quién iba a ser el usufructuario o el propietario de la misma, estos procedimientos se detienen y no continúan con este estatuto agrario, ¿sí? Incluso este estatuto agrario permite como una especie de derecho de defensa a todas las personas, en especial obviamente porque las tierras que más se expropiaban eran de los grandes latifundistas, permitía que estos tuvieran una especie de derecho de defensa y determinaran que la propiedad era de ellos y no se estaba trabajando por X o Y razón, la recuperaban, se les devolvía y volvían a ser grandes terratenientes y grandes latifundistas, dejando a las personas necesitadas de la tierra para trabajarla sin la misma, ¿sí? Entonces se dieron como tres aspectos en este estatuto agrario que si bien lo trataban de hacer lo más suave posible, sí fue un golpe bastante duro y fue un poco agresivo este decreto respecto a la tierra porque decreta tres cosas importantes. Se detienen las expropiaciones, se detienen los procedimientos de expropiación listos para dar en usufructo y en propiedad, y aunado a ellos, se permite que los terratenientes y latifundistas que se les fue ya expropiada la tierra puedan tener un derecho de defensa y determinar la propiedad de la misma o que el procedimiento no se llevó a cabo de la mejor manera o exponer sus motivos para que esta tierra les fuera devuelta, ¿sí? Obviamente, el gobierno de Arévalo y de Arbenz no desapareció a la UFCO, la debilitó bastante, pero no desapareció en su totalidad y obviamente este tipo de acciones lo que buscaban era beneficiar a empresas como esta, que les fue arrebatada la tierra para favorecer a las personas más necesitadas según las consideraciones sociales de ese momento. Sin embargo, no fue la única norma jurídica que se trató o se implementó después de los gobiernos revolucionarios. Otro es el decreto número 57, el decreto 559, en donde se protegía la propiedad latifundista. Nada diferente al 31. Las constituciones, aquí hubo en estos periodos dos constituciones, que fue la del 56 y la del 65, en donde en materia de la tierra regularon diversos candados nuevamente que impedían dar la tierra como se tenía contemplado en los gobiernos revolucionarios.
creando casos específicos. Aquí ya se ponen estos casos específicos que incluso están vigentes hasta hoy en día, así se maneja hasta hoy en día, ya lo vamos a ver en la ley de expropiación, en donde se podía expropiar la tierra. Ya no era un criterio que determinaba el presidente de la República, ya no era un criterio que determinaba el organismo ejecutivo, sino que ya mm, otro tipo de espacios, otro tipo de instituciones con otro tipo de causales o fundamentos mucho más complicados que solo decir, mire, yo no tengo tierra para trabajarla o mi tierra no la he trabajado porque no tengo las condiciones, entonces exprópiese y se daba. No, ya no era tan sencillo como en los gobiernos anteriores. Ya vino la misma constitución o las mismas constituciones de esta época, ya vinieron a poner freno a esta situación de la expropiación de una forma un poco libertaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es la utilidad colectiva que sea de beneficio social y de interés público? Yo creo que son términos que ustedes ya han escuchado en algún momento. Entonces, estas son como las condiciones en donde se debe expropiar la tierra. Sin embargo, pues esto ya lo vamos a ver en la ley cuando la analicemos. Tristemente, pues por el tiempo, yo tenía planificado dos clases para analizar todas las leyes que les pedí la vez pasada. Ahorita, por el tema que no tuvimos una clase, ¿se recuerdan? Solo vamos a poder analizarlo en una sola clase, toda la legislación. Va a ser un poquito corrido, pero después serán los aspectos más importantes. En mi opinión, si ustedes ven la ley todavía y la Constitución, todavía son aspectos un poco generales. Sí, son aspectos un poco generales que muchas veces se ven robustecidos a través de la jurisprudencia, pero si vemos así e interpretamos textualmente la norma, al leer nosotros que solo se puede expropiar la tierra en casos de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, nos ponemos a preguntar, y comprobables, ¿verdad? Nos ponemos a preguntar de qué son estos, o en qué casos sí es utilidad, en qué casos es necesidad, no lo determina expresamente, ¿sí? Sin embargo, este principio de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, a pesar de que no solo el Congreso de la República, que lo determina en la ley, que es el Estado, pero es a través del Congreso de la República, sino que hay otros espacios, otras instituciones, como por ejemplo la misma Universidad de San Carlos, puede en un momento dado expropiar, ¿sí? El principio de que sea por utilidad colectiva, beneficio social o interés público permanece, independientemente qué tipo de expropiación sea. Esto permanece hasta el día de hoy y fue instaurado en estas constituciones del 56 y del 65. También garantizaban la propiedad privada. Esta propiedad privada, pues ya era una figura que existía, incluso protegía el gobierno de Arbenz a través de sus legislaciones y constituciones, creadas en los gobiernos de la Revolución, Arévalo Arbenz. Ya existía el tema, no quiere decir de que ninguna sea propiedad privada, de hecho por eso se expropiaba, porque era propiedad ya privada de alguien más. Sin embargo, esta figura vino a ser más robustecida y más blindada de lo que se tenía en anteriores constituciones y en anteriores normas ordinarias. También existe la libre, o regula la libre disposición de los bienes, esto es, si se quieren grabar, si se quieren donar, vender, etcétera, ¿sí? Se implementan programas de desarrollo agropecuario, a pesar, miren, aquí como yo les decía, a pesar de ser una norma contrarrevolucionaria, no se podía negar la necesidad, ¿ya? Del tema agrario como un pilar económico en el país. No se podía simplemente eliminar y quitar todas las políticas públicas y todas las normas que lo regulaban. Tenía que ser parte de las políticas de gobierno. Entonces se implementan nuevos programas de desarrollo agropecuario y programas de transformación y la reforma agraria para los campesinos, entre otros. Entonces, imponía ciertas restricciones o retrotraía ciertas disposiciones anteriores que beneficiaban
al tema agrario de las personas que más lo necesitaban, buscando el interés colectivo, el interés social, pero también mantenía esa política agraria por la necesidad que se había creado de la misma en la economía guatemalteca, ¿sí? Entonces, por un lado restringía, pero por otro lado también defendía. Era una especie de mix, por eso es que yo les decía que era un gris. Todas estas normas contrarrevolucionarias, ni eran blancas ni eran negras, eran grises, ¿sí? Porque por un lado restringía y privaba, por otro lado incentivaba y protegía en algunos aspectos. Entonces era un, más o menos, digámoslo así, de las normas que se implementaban en ese momento, pero era esa misma necesidad económica de sustento del país, del tema agrario, ¿sí? A raíz de todo esto, nace ya propiamente el tema de la reforma agraria, ¿sí? Ya es un tema que muchos hemos escuchado, la reforma agraria en diferentes espacios académicos o sociales que se menciona. Sin embargo, tal vez no hemos entendido o no hemos profundizado realmente de qué se trata propiamente la reforma agraria, qué es lo que vamos a empezar a ver la clase del día de hoy y lo que vamos a terminar de ver la clase del día lunes. Pero para empezar, ¿qué es? ¿De qué trata la reforma agraria? Y bueno, es que eso se refiere a diversas acciones tomadas como política de Estado o política pública, ¿sí? La reforma agraria es una política de Estado. Es algo que se tiene que implementar en diversas instituciones del Estado. Es una política que no viene solo del Ejecutivo, también tiene que implementarse en los otros organismos del Estado, como el judicial y el organismo legislativo, ¿sí? Porque es una política de Estado, de todo el Estado. Aquí viene inmerso todos los poderes del Estado, los organismos del Estado, ¿sí? Para que se concrete la reforma agraria. Si solo lo impulsa el Ejecutivo y no tiene respaldo de un legislativo y de un judicial, la reforma agraria no va a poder surtir los efectos que se espera, ¿sí? Es por eso que se considera una política pública, una política de Estado, ¿ya? La cual busca modificar el sistema de tenencia de la tierra, buscando mayor equidad en la distribución de la misma, ¿sí? La reforma agraria va en contra de va en contra de la distribución desigual de la tierra, que se beneficie más a unos que a otros. Lo que se busca, atendiendo al principio de justicia social, de igualdad colectiva, es que la distribución de la tierra sea de una forma igualitaria, que la misma opción tenga uno que el otro, que las mismas condiciones, que el mismo apoyo tenga uno que otro. No se le va a dar o se le va a proteger más al gran empresario, al más grande terrateniente, a través de crear políticas, procedimientos, legislación o resoluciones judiciales para beneficiar a uno, pero cuando viene el más pequeño, no, usted no aplica, se resuelve no a favor, etcétera, ¿verdad? No hay leyes, no hay nada, no. Busca a todos por igual. El problema aquí es de que la reforma agraria viene a implementarse y viene a crearse por esa misma desigualdad que existe. ¿Qué quiere decir eso? Que al ya existir desigualdad quiere decir de que hay grandes terratenientes que tienen porciones bastante grandes y extensas de tierra, mientras que hay otras personas que o no tienen tierra o la tienen en malas condiciones y no se les incentiva, no se les educa a trabajar la tierra. No hay incentivos agrarios para estas personas como sí lo hay para los grandes. Entonces no existiera ninguna reforma agraria si no existiera ya esa desigualdad en la sociedad.
Entonces, este es el cambio en que las personas se resisten a implementar la reforma agraria, porque al ya existir esa desigualdad, quiere decir de que van a tener que haber otra vez expropiaciones de tierra porque hay una desigualdad, ¿sí? Hay una desigualdad. El censo de 1950, el cual dio camino, dio paso a la creación de la ley de la reforma agraria, eh, fue en base a que se verificó a través de datos certeros, datos estadísticos, de que la mayor cantidad de la tierra era obtenida o era propiedad de los monopolios, no de las personas individuales que eran campesinos que buscaban y tenían necesidad de trabajar la tierra. En base a ese censo de 1950 se creó esta reforma agraria para dar igualdad de condiciones. Vos tenés una cantidad enorme de tierra que ni siquiera trabajas tu 85% de tierra. Mientras que hay otras personas que no tienen ni 1% de tierra, no tienen nada de tierra y necesitan trabajarla, te la voy a quitar porque la estás perdiendo, la estás desperdiciando para que una persona sí la aproveche. Eso es lo que busca en esencia la reforma agraria. Entonces es aquí donde las personas ya se detienen a pensar en implementar esa reforma agraria. Vienen bastantes presiones políticas, sociales, económicas de implementar esta reforma agraria, lo cual hoy por hoy, en un país como Guatemala, analizando un contexto social y político, realmente es bastante complicado plenamente aplicar una reforma agraria. Caso contrario, como países como Corea del Norte, Cuba, por ejemplo, que llevan cantidad de años con regímenes pues, comunistas, socialistas, que ahí sí la política de distribución de la tierra es diferente. Pero con países como los nuestros, que tienen una cantidad inmensa de normas jurídicas que protegen el estatus de la tierra, tal y como hoy lo conocemos y lo vivimos, cambiar o revertir eso es prácticamente una tarea titánica, ¿verdad? Casi que imposible. El esfuerzo mayoritario para que esto se pueda implementar tiene que ir de la mano de los tres organismos del Estado, más de dos, que es del Ejecutivo y del Legislativo. Pero el vital aquí, el de la órbita, es el Legislativo. De balde sirve de que el Ejecutivo cree instituciones administrativas, como ya existía hace algunos años, del tema agrario, si las leyes no lo favorecen, ¿sí? No lo favorecen las leyes. Puede ser creada el objeto de una institución, el tema agrario, sin embargo, la ley como tal, dice otra cosa o establece otras figuras que vienen a chocar con una institucionalidad administrativa. Entonces es aquí donde tiene que trabajar el Congreso de la mano para cambiar todo lo que tenga que ver con el impedimento de todo lo que busca realizar la reforma agraria. Ustedes les viene a la cabeza un sinfín de normas jurídicas, incluso la misma Constitución Política de la República tendría que ser reformada para que a plenitud pudiera aplicarse en la sociedad la reforma agraria. ¿Por qué? Porque lo más vital, digamos, el corazón de lo que busca la reforma agraria es una distribución más equitativa de la tierra. Ustedes al escuchar esto implícitamente están entendiendo expropiar. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque ya existe regulada, ya existe protegida la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, al tener un estatus jurídico, la propiedad privada tan protegido como lo tiene el día de hoy, la única forma es expropiando la tierra. Sin embargo, ustedes ya ven, si ahora por cualquier cosita antes, miren, no hay materia que no sea susceptible de amparo, no la hay. Cualquier situación vemos ahora de que unos años para acá, esto se vio como
se vio el incremento del tema de los amparos después de 1993, con el Serranazo. Antes la Corte de Constitucionalidad no era tomada como el juez final que dictaba la sentencia condenatoria o absolutoria antes de 1993. Después de 1993, que la Corte de Constitucionalidad, por el tema del Serranazo, le puso un alto al expresidente Serrano Elías, ahí el estatus de la Corte, o ya la gente ya empezó a voltear a ver a la Corte de Constitucionalidad. Ahora la Corte de Constitucionalidad es lo último que se llega y es quien decide si sí o si no cualquier tema. Obviamente es tema de carácter constitucional, pero si ustedes se ponen a pensar que no está regulado en nuestra Constitución al ser una Constitución desarrollada, todos los temas de nuestro aspecto político y nuestro aspecto social, nuestro aspecto económico, recaen en la Constitución. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? La Constitución, la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Hemos visto que la Corte de Constitucionalidad le ha enmendado la plana al presidente de la República, le ha enmendado la plana al Congreso de la República, le ha enmendado la plana a la Corte Suprema de Justicia, le ha enmendado la plana a la Universidad de San Carlos. Recientemente lo vimos. Se otorgó un amparo, aunque esto no fue en la Corte de Constitucionalidad. Si hubiera llegado a la Corte, también son temas que le competen a la Corte. Sin embargo, hay competencias en el tema de la interposición de la acción de amparo. Pero también le ha enmendado la plana a otras instituciones, incluso autónomas del país. Entonces, la última decisión la tiene la Corte de Constitucionalidad. Ya vemos ahorita con el tema de las comisiones de postulación, la cantidad de amparos que se han presentado, con el tema de la integración de la nómina para candidatos, en específico el tema de Salas. Entonces, imagínense ustedes si se quiere implementar el tema de la reforma agraria, ¿qué diría la Corte de Constitucionalidad? Es por eso importantísimo que altas cortes, las más altas cortes, que es la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, tengan un equilibrio jurídico, ¿sí? Que estén conformadas. De hecho, eso se buscó con esta nómina para la Corte Suprema de Justicia, que fueron enviadas 26 personas a la nómina al Congreso de la República, 13 de la carrera judicial, magistrados y jueces, y otros 13 abogados de libre ejercicio de la profesión. Porque se busca un equilibrio entre esos 13 finalistas, digamos, que van a ser electos para la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que realmente se esperaría, que hubiera un equilibrio entre personas que conocen el tema judicial, porque han pasado toda su vida ahí, de diversos temas, de la rama penal, de la rama civil, administrativa, etcétera. Y también personas que vienen de la academia, personas que vienen del ejercicio de la profesión fuera de la investidura de un juez y un magistrado. Entonces crea un equilibrio en las decisiones de la Corte, crea un debate, genera ese debate. Lo mismo viene a pasar o debería de pasar en la Corte de Constitucionalidad. Es por eso que los magistrados de la más alta Corte en materia constitucional, como es la CC, los magistrados son electos no por el Congreso de la República, no son designados por el presidente de la República, no son designados por la Corte Suprema, no. Son designados, o sea, son 5 representantes, bueno, son 10 entre titulares y suplentes, pero son 5 representantes de diferentes instituciones y áreas del Estado. ¿Quién me dice quiénes son los que designan magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Son 5. ¿Quién me lo dice rapidito? Colegio de Abogados, Ujú, Universidad de San Carlos, el ujú, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. exacto. Organismos, pues. Sí. Entonces son 5. Están los 3 organismos del Estado,
¿verdad? La Corte Suprema de Justicia como el organismo judicial, el Congreso de la República como el organismo legislativo, el presidente de la República como organismo ejecutivo, la Universidad de San Carlos como única universidad pública y ente autónomo del país de educación superior, y también el Colegio de Abogados y Notarios. Esto no es casualidad porque esta corte busca integrar un equilibrio profesional para tomar las mejores decisiones de conducción constitucional del país. ¿Ya? El organismo legislativo aporta el tema político, ¿sí? El organismo judicial, pues todo el tema de la carrera judicial, todo el tema judicial, porque en teoría tiene que ser, o esperaría uno, no exactamente ese es el requisito, pero esperaría uno que la Corte Suprema de Justicia postulara a alguien que ha tenido experiencia en la carrera judicial, entonces aporta el tema judicial. El organismo ejecutivo, el tema técnico, ¿sí? El, la Universidad de San Carlos, el tema académico. Y el Colegio de Abogados aportaría un representante con el tema profesional. Entonces cubre todos los aspectos de un profesional del derecho, ¿sí? Busca ese equilibrio en la corte. Esa es la idea, ¿verdad ustedes? Esa es la idea. Entonces, imagínense, llega el tema de la reforma agraria a discusión de la corte a través de una opinión consultiva, a través de una inconstitucionalidad, a través de un amparo, cuando si es que se buscara implementar la reforma agraria, aquí es donde entra a jugar el papel importante la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Presenta sus argumentos el magistrado en la discusión del otorgamiento o denegatoria del amparo en el tema de la inconstitucionalidad o en la opinión consultiva que se le busque dar, independientemente cuál sea la que suponiendo se llega a presentar en caso de querer implementar una reforma agraria, cada uno de estos tiene que aportar o debería de aportar su conocimiento profesional desde su experiencia, ¿ya? Para tomar la mejor decisión del país. Sin embargo, es un poco complicado, realmente es un poco complicado, es un camino largo que tiene que tomar la reforma agraria para si algún día se busca implementar plenamente, terminando siempre en la Corte de Constitucionalidad, ténganlo por seguro porque a los grupos que más les afectaría esta reforma agraria, que son los grandes empresarios, tengan por seguro que no se quedarían con los brazos cruzados y interpondrían algún amparo, inconstitucionalidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, para implementar la reforma agraria también se necesitan principios y normas jurídicas que regulen dicha actividad, la cual lograría alcanzar un fin determinado, siendo este un cambio económico y social del país. Lo que busca la reforma agraria a través de esta distribución equitativa de la tierra, implementación de diversas políticas públicas, es que exista un desarrollo, una mejora económica y social en el país. Eso es lo que busca. Sin embargo, obviamente, hay diversos criterios en donde dice de que esto en lugar de venir a beneficiar la economía del país y el tema social, va a venir a hacer lo contrario, ¿sí? Porque defienden el sistema capitalista con sus argumentos. Las personas que defienden el tema agrario o el tema de la reforma agraria propiamente defienden su ideología y sus argumentos. Es por eso que aplicar esta reforma agraria es un tema no solo político, no solo legal, sino también ideológico. Ahí es donde cae el tema ideológico para poderla implementar. Es una reestructuración de la propiedad de la tierra buscando un fin de justicia social e igualdad colectiva. Eso es en sí lo que busca la reforma agraria y ya les platiqué un poquito de cómo sería si se buscara implementar en Guatemala, propiamente viendo cómo está nuestra realidad jurídica, política y social. Algunos principios auxiliares y postulados de la reforma agraria. Creo que no me va a dar tiempo de lo de la tarea, pero vamos a ver. Algunos principios auxiliares y postulados de la reforma agraria son los siguientes. La redistribución de la tierra es un acto que debe acompañarse de asistencia técnica, educativa y crediticia.
No es solo la reforma agraria, no es solo decir exprópiese y te lo doy a ti en usufructo, te lo doy a ti en propiedad. ¿Ya? No, 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 no es así. Tiene que ir acompañado de otros aspectos, de otras herramientas que van en conjunto con esta acción legal de la tierra. Dentro de esto es educar a los campesinos, a las personas que trabajan el tema agrario, cómo deben de hacerlo, cómo pueden hacerlo y acerca de la innovación que hay relacionado al trabajo de la tierra, ¿sí? Apoyo técnico también. Hemos visto programas que esto los desarrolla el MAGA, donde se le da semillas a las personas para que puedan cultivar. Y también apoyos crediticios, porque no solo se le da la tierra, es así como en Nemo, ¿verdad? Yo creo que todos vimos la película de Nemo, donde luchan y luchan los pececitos por escapar, y cuando al fin escapan, se quedan flotando así como, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Lo mismo es todo el trabajo de la tierra que luchamos por la reforma agraria, por la igualdad social, etcétera, 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 se aplica, se aplica. Te doy la tierra. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya tengo la tierra y ahora? No. Entonces también se necesita inversión a la tierra, ¿sí? A través de créditos. Ustedes saben, porque lo vimos en la clase pasada, que se había creado un banco, ¿sí? En el tema de los gobiernos revolucionarios específico para otorgar créditos respecto a la tierra, ¿sí? Entonces, tendrían que implementar o trabajar créditos agrícolas para que las personas tengan esa posibilidad de invertir en su tierra y empezar a trabajarla. La reforma agraria debe ir encaminada al desarrollo económico social. Es la meta, es el fin, realizar todo esto de la tierra para alcanzar un desarrollo económico y social. Ese es el fin. Para esto se necesita la colaboración interinstitucional, ya lo platicamos, ¿verdad? No solo es de iniciativa del organismo ejecutivo, tiene que tener apoyo también del legislativo, del judicial y de todas las demás organizaciones, inclusive la misma Universidad de San Carlos a través de sus dependencias de investigación, tanto facultativas como de la Administración Central de Investigación, que aporten, genere políticas públicas, propuestas, iniciativas de ley, etcétera. Entonces es un trabajo interinstitucional, no es solo de un organismo o de una institución del Estado, es de muchos. Implementar la estabilidad económica, justicia social, pues eso ya lo hemos platicado ampliamente. La redistribución de la riqueza agrícola, que no lo tengan solo unos cuantos, sino que lo tengan todos, es lo que busca, es un principio que busca la reforma agraria. La redistribución de la riqueza, que todos tengan las mismas posibilidades, las mismas posibilidades económicas, ¿sí? Debe ser un proceso masivo, rápido y drástico. Debe ser un proceso masivo porque no se puede centrar solo aquí en el departamento de Guatemala, allá en Toto, allá en Petén. No, tiene que ser a nivel masivo, a nivel nacional. Rápido y drástico. Esto es un principio, pero también lo veo, o postulado, pero también lo veo como un poco confrontativo. Porque imagínense, de la noche a la mañana usted tiene tierras y ya no amanece sin tierras. Entonces busca hacerlo de una manera ágil, pero eso crearía confrontación. No solo ya por el simple hecho de pensar que le van a quitar a uno la tierra, crea cierto, ¿verdad? Imagínense hacerlo de la noche a la mañana y ya no sos propietario, ya no es tu tierra. Entonces sí crea cierta confrontación, sin embargo son postulados que establece la reforma agraria. Debe ser de interés público y contar con un apoyo político estatal, ¿sí? Debe ser a favor de la colectividad y obviamente debe de contar o respaldarse con políticas públicas y con voluntad política. Sin voluntad política no se puede implementar la reforma agraria. Es de alto costo, bastante alto costo, porque busca pagar o indemnizar a las personas que se les quita la tierra por la misma. El problema aquí es que no se les paga o no se les pagaría, a veces la idea de la reforma agraria, que no se les pagaría lo que realmente
tiene o cuesta la tierra, ¿sí? Es de un alto costo porque, y no crean que es de ahorita, no, eso es de antes, siempre se ha indemnizado cuando se expropia. No es de que te quité la tierra, ya no es tuya, lo siento mucho, mira qué haces, no. Siempre se ha indemnizado, siempre. Entonces, ¿pero quién indemniza? Es el Estado. Imagínense el costo que generaría el Estado pagar todas las tierras, aunque sea de un costo lo más mínimo que se pueda. Imagínense ese costo que generaría para el Estado pagar todas las tierras que se expropiaron. Serían miles de millones. Y aquí es donde viene otro problema. El Estado no tiene la capacidad de esto, no la tiene, ni la va a tener, porque cada vez el presupuesto anual de ingresos y egresos es el presupuesto más grande de la historia. Cada año es el presupuesto más grande de la historia. Eso es de ley. Entonces, que no les mientan a veces tendenciosamente los titulares o los tweets, etcétera, están aprobando el presupuesto más grande de la historia. Eso es todos los años, a menos que se deje el presupuesto del año pasado. Pero igual siempre se busca una ampliación presupuestaria más adelante. Entonces, al final de cuentas, siempre termina siendo, no importa el gobierno, siempre termina siendo el presupuesto más grande de toda la historia. ¿Sí? Porque obviamente la situación económica cada vez va empeorando, cada vez vamos creciendo, el Estado se va haciendo más grande y lo triste de todo esto es que gran cantidad del presupuesto se va en funcionamiento, no en inversión. La mayoría del presupuesto se va en funcionamiento, no en inversión y en demás obligaciones que tiene que cumplir el Estado. Entonces, imagínense la cantidad de proyectos, porque por ley obviamente tiene que cumplir con la función de pagar salarios, indemnizar, jubilación, sin fin de alquileres, sin fin de obligaciones que el Estado tiene que cumplir para su funcionamiento. Cumple con su funcionamiento, lo restante de ese presupuesto es para la inversión. De esa inversión, de ese libre que le queda, ¿cuánto tendría que apartar el Estado, si no es que todo, para pagar la tierra expropiada? Es imposible, porque se dejarían, por un lado, una infinidad de programas sociales, una infinidad de inversiones por hacer con tal de pagar la expropiación. Ya ahí con eso es muy complicado de que se logre. Imagínense el retraso que tendría el país con tal de cierta forma, aplicar la reforma agraria y destinar una gran cantidad de presupuestos, si no es que la totalidad para su inversión en esto, el estancamiento del país sería bastante complicado, bastante significativo. Entonces, sí, tiene aspectos muy positivos el tema de la reforma agraria, claro que los tiene, o si no, uno no logra estar 100% de acuerdo con estos postulados o estas políticas o estos fines de la reforma agraria, tal vez los llega a comprender de alguna manera al ver la necesidad que hay en el país. Sin embargo, cuando vemos ya temas técnicos, temas legales, vemos que ya hay un impedimento casi que imposible de superar para implementar esta reforma, ¿sí? Aunado a ello, esta reforma no solo, supónganse que se hace y se paga, ¿verdad? Se paga a la persona que se le expropió la tierra. Ni siquiera se le pagaría lo justo, ni siquiera se le pagaría lo justo porque se trataría de pagar lo mínimo posible, no lo que realmente cuesta la tierra. ¿Por qué? Porque es el Estado quien la paga. Entonces se buscaría pagar lo menos posible, ¿sí? Aquí viene otro problema. No me están pagando lo mismo, no voy a ceder, ya se imaginan. Y también va de la mano con el tema de las aguas. Este es un tema que vamos a ver tal vez un poquito más ampliamente en el tema ambiental, pero va de la mano con el tema agrario y de la tierra, porque también es un tema que tiene complicaciones en Guatemala como no tienen ustedes idea. Somos el único, así de vergüenza, somos el único país de Centroamérica, ni siquiera es de Centroamérica, que no tiene una ley de aguas.
No tenemos ley de aguas y viene desde hace décadas. Diversas iniciativas de ley que han sido archivadas, han sido discutidas y se les ha dado dictamen desfavorable en las comisiones de trabajo del Congreso de la República. No pasan al pleno, están estancadas. Guatemala es el único país de Centroamérica, que no tiene ley de aguas. No tiene ley de aguas. Esto crea una gran laguna jurídica donde da la oportunidad a las personas para que desvíen ríos, ¿ya? Maten ríos, contaminen ríos, no se utilice de manera adecuada el recurso hídrico, sin fin, ¿ya? Entonces, estos, independientemente, ya discutimos, hay algunos que son, pues podríamos entenderlos como positivos o si no están de acuerdo ustedes, o pueden entender realmente por qué nacen, por qué están aquí como principios y postulados. Hay otros que ya vimos que desde el tema técnico, económico del país y legal, es prácticamente imposible de implementar o de llevar a cabo. Entonces, eso sería el tema de la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda al respecto? Vamos a ver. Jorge Polanco, ¿cómo así que nos incluiría a todos a la USAC? Ah, no, es que yo estaba, cuando decía lo de la repartición de las tierras, que de una manera equitativa, me surgía la duda, o sea, sería una repartición para todos, o sea, incluyéndonos a nosotros, que no tenemos tierras, que no somos dueños de la tierra, o sea, porque eso sí sería equitativo, que todos tuviéramos Una un- propiedad. una propiedad, ajá, o sea, ahí me llamó la atención. Y lo de la USAC era de lo que quienes proponían en la CC. Sí, no, no es tan así, de que todo mundo va a tener una propiedad y su terrenito, no. Recordemos que es el tema enfocado al tema agrario. No es de que se le va a dar a usted un terreno y va a construir ahí su casa y ahí murió, ese es suyo, pues porque el Estado lo expropió. No, es con fines agrarios, ¿sí? Con fines agrarios. De eso se trata, porque se busca trabajar la tierra para generar incentivos e ingresos económicos. No es de que se le vayan a dar a usted un terreno y construya su casa y ahí, gracias. No, es con siempre el tema agrario de trabajo de la tierra, ¿sí? Sofía, cuéntanos de eso, no estoy al tanto. Perdón, Eli, es que hace unas semanas que la vicepresidencia de la República puso que iba a hacer una nueva ley de aguas y que la estaba promocionando conjunto a la ministra de Ambiente, Patti Orantes, pero no sé si, o sea, yo quería saber si era como una buena reforma o cuál era su impresión, pero sí, sí conocía como el proyecto. No, la verdad que no había visto eso. Pero miren, en Guatemala no es que haya una reforma o, perdón, una iniciativa de ley de aguas. Hay una cantidad, o sea, no es solo una. Se ha implementado casi que legislatura tras legislatura tras legislatura y ninguna ha pasado. Ninguna ha pasado y lo que nos convierte en lo que les dije, siendo el país de Centroamérica, el único país de Centroamérica. O sea, ustedes saben que Centroamérica somos de los países que menos desarrollo tiene a nivel americano. De Centroamérica. Somos el único país que no tiene ley de aguas. Entonces, esto siempre se dice en cada gobierno, los diputados, no sé si es, me imagino por tema político que la presentan, pero nunca pasan. Pero sí es necesario un tema de ley de aguas. Es necesario que exista una ley de aguas en el país. A veces hay unos que dicen que es por tema ideológico que no pasa, que ya vieron que va también metido en el tema de la reforma agraria y cosas así, entonces lo tiran por el tema ideológico que no le dan paso. Pero aquí es donde tenemos que quitarnos esa venda de los ojos, porque no es un tema ideológico, ¿ya? No es solo un tema ideológico, esta ley de aguas es una necesidad que existe de creación de esta ley. Voy a averiguar, Sofía, de lo que me estás contando para tener una respuesta, aprovechando de que ya vamos a empezar con el tema ambiental. Gracias por tu aporte.
Gabriela levantó la mano. Sí, justamente con lo que dice la compañera Sofía, es que en el mes de agosto salió la noticia de que la vicepresidenta anunció la creación del gabinete de aguas, ¿verdad? Con la idea de desarrollar y coordinar la política nacional de agua y hacia el avance a la creación de la ley de aguas, justamente. Eso fue en agosto que salió la noticia. Sí, miren, voy a informarme porque un gabinete de la ley de agua no tendría mucho sentido jurídico porque ¿en base a qué ley? ¿Cómo se va a hacer un gabinete si no existe una ley? Entonces voy a leer bien el tema para empaparme un poquito. Ahorita he estado en otros temas, miren ustedes, ¿verdad? Ahí he estado en otros temas. Eh, pero ha de ser alguna mesa técnica. Miren, el organismo ejecutivo o a través de la Vicepresidencia de la República, imagino que lo que busca es desde el tema administrativo y técnico, ya que no existe una ley de aguas. Imagino que lo que busca es no quedarse con brazos cruzados y decir, bueno, esperemos a la ley de aguas. No, lo que busca es empezar a trabajar desde sus posibilidades y desde su marco jurídico, ¿sí? A través de temas administrativos, por ahí imagino que va encaminado, ¿verdad? Desde el Ministerio de Ambiente. Pero acerca de una ley como tal no existe porque no hay una ley, ¿verdad? Pero voy a investigar, ¿ven? Emanuel Hernández. Sí, buenas noches. Solo para contarle cómo está la situación. Mira, pues van a crear un gabinete de agua, así se va a llamar. En conjunto con el Ministerio de Ambiente van a implementar la Política Nacional de Agua. Y junto a ello van a trabajar de aquí a febrero de 2025 con diferentes mesas de trabajo y cuestiones así. Van a trabajar para crear una iniciativa de ley, una nueva, porque como usted bien dice, hay un montón, una nueva iniciativa de ley para crear o legislar sobre la ley de aguas. Ya, sí, pues me imaginé que por ahí va el tema. Miren, qué bueno realmente porque al final, aunque existan ya más iniciativas de ley, genera una presión de que el Congreso de la República ha retardado la creación de esta ley durante legislaturas y legislaturas y legislaturas, lo cual debería ser una prioridad. Entonces, aprovechando, imagino yo, el tema de la bancada oficialista y ahorita con todo el tema político en el Congreso. Imagino que buscan volver a presentar alguna iniciativa de ley de aguas, ¿verdad? Para que se pase en esta legislatura. Sería excelente, como les digo, es necesario, que es una vergüenza que Guatemala sea el único país que no tenga, es una vergüenza, realmente. Imagínense, ya casi que tenemos una demanda internacional de parte de Honduras por la contaminación que nosotros le estamos causando a Honduras, que viene de las mismas aguas, de los mismos ríos que desembocan en Honduras. Entonces, es una vergüenza realmente lo que Guatemala no tiene hasta el día de hoy, el legislado. Qué bueno que se esté realizando esta iniciativa por parte de la Vicepresidencia de la República para que en un futuro se presente una iniciativa a través de estudios técnicos y realidad social, como lo que vimos cabalmente en la ley de la reforma agraria, a través de un censo que nació, ¿verdad? Así se hacen las leyes. No solo es de un tema político, presento tal ley, saber a quiénes va a afectar o qué contradice, no, ni idea, ¿va? Entonces, de eso se trata, hacer un trabajo previo de investigación, un trabajo técnico para después, en base a eso, trabajar una iniciativa de ley, ¿sí? Que van a presentar, según dice Manuel. Gracias. Ahí pasaron la noticia, dice, qué excelente, ahí la vamos a leer. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, miren, ya son las 7, rapidito. ¿No tienen nada, algún problema respecto a la tarea? ¿Todo va bien? ¿No? Todo bien, Lick. Aquí hay un grupo Todo de bien, 23. Ujú. Ahí nos se estamos acuerdan la fecha organizando, límite. Lick. Va, ahí se acuerdan la fecha límite para mandármelo, ¿sí? Recuérdense de que el ejemplo que les puse es eso, es un ejemplo. No me tienen que hacer, si ya le dieron el acuerdo gubernativo, hay como fases de distribución. Está la primera etapa o la primera fase, que es orgánico, inorgánico, y está la otra donde detalla un montón de situaciones, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo que yo les puse. De preferencia por el tema ¿cómo les dijera yo? De logística, gastos, etcétera, es
orgánico e inorgánico, porque es lo que se está implementando ahorita, pero ya a principios del próximo año, ya a la vuelta se vaya la otra fase. Entonces, pues lo ideal es que se divida muy bien la basura ya previendo la implementación de la fase del otro año, ¿sí? Entonces, pues cualquier cosa siempre me comentan a través de Lourdes o en Classroom. Yo estoy ahí pendiente de los mensajes. Entonces, que tengan buena noche y éxitos en su próxima clase. Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado.